Estamos por comenzar eh, la sesión número 2 de textos y visiones del mundo. Ver y comprender arte y expresión comunicativa, perdón. Me da mucho gusto saludarlos esta tarde del viernes 18 de octubre, 5 de la tarde de 2024, para cerrar con la primera y creo muy productiva semana de este módulo, como dije, módulo número 4. Eh, Muchas gracias a los que se conectaron, a los que se van a conectar. Y también les agradezco mucho a aquellas personas que verán el video un poco más tarde y que tomarán pues algunos de los aprendizajes que se podrán explicar en esta hora, más o menos, ¿no? Eh, una de las cosas que quería enfatizar en general es lo de las fuentes de referencia. Ustedes ya saben, están acostumbrados a las fuentes de referencia y entonces eso hace que nada más que en general yo tenga que ponerles algunas cosas, no todas, para esto, ¿no? Entonces, sí, vamos a comenzar un poquito por ahí, vamos a revisar cosas de eso y estoy compartiéndoles la presentación de esta semana. Ahí está. Em, Tenemos, bueno, es la sesión 2 del módulo 4. Vamos a arrancar con los temas de la semana, también con lo que hay que saber, eh, las cosas que son importantes durante esta semana, las reglas de comunicación virtual que también serán descritas como cada sesión. Haré un pequeño paréntesis en las actividades integradoras, número 1 y número 2. Posteriormente hablaremos sobre plagio y sus derivaciones. Tendré una actividad de reforzamiento, también incluso la puedo poner antes, las dudas generales y temas de la sesión número, ahí tuve un error, una disculpa, es temas de la sesión número 3, que es la de la semana número 2, que es la próxima. Tengo un par de anuncios, recuerden que eh, todavía pueden colaborar bueno, con sus aportaciones en el foro Aprendiendo. Es importante que ustedes completen cosas en ese foro para que después bueno, para que cumplan con su tiempo en plataforma, que también es algo que se les está midiendo y que es sin duda importante a la larga, ¿no? Eh, También que puedan seguir participando de manera activa a través de algún mensaje en la plataforma o bien por medio de un correo electrónico si tienen alguna duda o pregunta, en particular sobre el texto, sobre nuestro texto. Entonces, me ayudarían bastante para preparar futuras clases, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con un repaso general de la semana número uno, perdón, sí, de la semana número uno, que ya lo hice un poquito la semana anterior, el miércoles pasado, perdón, la sesión número uno, pero bueno, lo puedo repetir, aunque no con las mismas palabras, evidentemente. Una de las cuestiones más importantes eh, de, esta, de este módulo, el módulo número 4, textos y visiones del mundo, y en particular la semana uno, es que ustedes puedan empezar a familiarizarse con la lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Cómo son los medios de lectura? ¿Cómo llegar a... Un segundo, nada más. Listo. Cómo llegar a comprender mejor un texto. Y en general de ahí vamos a partir hacia el texto literario, que no es lo mismo leer un texto literario que uno no literario. Ya les había marcado cuáles son los literarios y cuáles no son literarios. Esa es la segunda derivación. Lectura, tipos de lectura, algunas formas en las que puedo eh, hacerlo de manera correcta. Luego se desvía un poquito hacia la vertiente de la literatura, es decir, qué es la literatura, cuáles son sus divisiones o géneros literarios, que es algo que también ustedes deben desarrollar bastante, los géneros literarios, y algunos ejemplos de géneros literarios que les van a estar pidiendo en las actividades integradoras, sobre todo en la uno. Luego un componente fundamental e importantísimo que es el fondo y forma. ¿Qué significa fondo y forma? ¿Cuáles son las atribuciones de fondo y forma?
em, cuáles son las vertientes en las que se divide, cómo se divide, etcétera. Creo que eso es importante. Después, el lenguaje literario, es importante también. eh, y algunos ejemplos que ustedes verán en la vida cotidiana del lenguaje literario y de los géneros literarios y cómo se dividen, ¿no? Entonces, me parece a mí que, que hay suficientes razones para que ustedes puedan integrarse e interesarse a los textos literarios y a las propuestas que se les hacen en particular para revisar la relación que existe entre textos literarios y también su entorno cotidiano. Es básico que ustedes puedan relacionar los textos literarios con aquello que los rodea y encontrar alguna relación que creemos que en general existe. Bueno, eso es por una parte importante. Luego, para ir regresando, entonces, en general, la, la historia de la literatura o la parte literaria es aquella que tiene que ver con textos de ficción y se distingue con los textos no literarios porque no reflejan necesariamente una realidad. Podrían estar basados en la realidad, eso es indiscutible, pero no la reflejan necesariamente. O no, en todo caso no la reflejan de manera tan fiel como lo haría un texto no literario, un reportaje. Hay bastantes excepciones, pero por ahora diremos que es una realidad distorsionada, es una realidad que pasa por el filtro del autor. El autor puede expresar sentimientos, emociones y demás, y con eso va transformando la realidad que está en el texto. Entonces, por lo tanto, ya no será una realidad igualita o igual a lo que nosotros revisamos o vimos en textos no literarios. Si yo veo un reportaje en la televisión y después veo una película, obviamente esa realidad son realidades diferentes. Pueden estar denunciando algo, pero siempre tendrán una generosidad y unas herramientas literarias, el texto literario, como su nombre lo indica, que harán que entremos en esa dinámica y que nosotros podamos creerle al texto. Si a nosotros generalmente no nos gusta un texto es porque no le creemos. Y eso es bastante, en general es sintomático porque nos indica que estamos comprendiendo un texto literario, pero que tal vez no lo estamos siguiendo o no nos está gustando, ¿no? Entonces, básicamente esa es la primera parte de la, del módulo, de la sesión número 2. Hay una parte que me gustaría que escucharan para dejar cerrado esta parte. Le puse textos literarios, pero creo que no era el textos literarios. No, no es. Lo que sí, perdón, un segundo. Es que era el audio este es audio de literatura. Dura 40 segundos, lo vamos a escuchar. Y con eso cerramos, digamos, esta definición. No les piden que hagan cosas de literatura, en lo que defina la literatura en ninguna de las dos actividades. Lo que les hacen es que les piden que puedan distinguir entre las clasificaciones, es decir, entre los géneros literarios y que puedan determinar cuál es cuál y que puedan hablar de manera fluida porque el poema de Sor Juana se inserta en el texto, en el género literario. Si no hacen eso, va a ser mucho más complicado. Entonces lo pongo rápido, es muy breve. Literatura. Escuchar la palabra literatura nos remonta a varias situaciones de la vida cotidiana. Para acercarnos a su definición tenemos que la palabra literatura se deriva del vocablo latino litera o literae, cuyo significado es letras. Podemos decir que se refiere al uso de la palabra escrita como medio de expresión. También se considera como el arte que utiliza las palabras de forma artística para llamar la atención de las personas. Además, se considera literatura al acervo de producciones literarias de una nación, una época o un género. Es importante recordar que un escritor recrea su realidad en la literatura. Es por ello que una obra literaria refleja el momento histórico en el que fue escrita, y por medio de ella se pueden conocer distintos elementos del contexto en el que surge. Perfecto, entonces ahí vamos a ubicar básicamente a un texto literario a partir también de su contexto. Podemos entenderlo un poquito mejor si ubicamos de dónde proviene, en qué época está, qué estaba pasando por el autor cuando lo escribió y cuáles son las circunstancias de creación de ese texto literario. Eso nos va a permitir tener un poco más de amplitud a la hora de los textos, ¿no? Entonces, bueno, eh,
Y como ya les puse el clásico, que es fondo y forma, en el cual algunos contestaron de manera correcta en las actividades integradoras, pero algunos otros no lo hicieron de manera correcta y es muy desafortunado, porque la acción, piensan ustedes que son las cosas que pasan, y por supuesto que son las cosas que pasan, pero no es tan sencillo. La acción tiene tres momentos: planteamiento, clímax y desenlace. Si ustedes no marcan esos tres momentos en la actividad integradora, pues me indica que no leyeron el texto que se llama fondo y forma, sino que simplemente adivinaron qué significa la acción. Entonces, me parece sorpresivo porque no están revisando esto que revisamos el otro día, que es la acción, cómo se divide, qué es fondo y forma, perdón. Entonces, ahí es donde ustedes deberían comprometerse con la lectura, que es investigar qué es un argumento, por ejemplo, quiénes son los personajes, cuáles son los lugares, cuál es el tiempo, cuál es el espacio, quién es el narrador, cómo se llama ese narrador, etcétera. Y pues bueno, obviamente irán teniendo más elementos de análisis para poder desarrollarlos y conocer otros textos literarios más adelante. Esa es la base de esto, ¿no? Que ustedes puedan decir en particular, tal texto literario tiene determinadas características y para qué me sirve, como lo marca en el audio, le sirve un poco para hablar sobre eso y para hablar como de su vida cotidiana. O sea, es una cosa que no pueden olvidar, relacionar con su entorno, con su contexto, el contexto propio, pues el contexto personal de cada uno de ustedes. No pueden olvidarse de hacerlo en función de la literatura. Si alguna vez se identifican con algo, es porque generalmente se sienten así o se sienten identificados con ese concepto, lo cual obviamente allana muchas dudas, ¿no? Y hace mucho más sencillo su acercamiento al texto literario. Si ustedes se acercan, por ejemplo, a los poemas de Sor Juana, es probablemente que comparten rasgos con Sor Juana o que simplemente les gusta, pero eso también tiene que ver con una cuestión de afinidad. Entonces, para dejarlo mucho más claro, es eso, ¿no? Entonces, bueno, cerrando con eso, nada más recuerden qué es lectura, tipos de lectura, qué es literatura, tipos de textos literarios, cuándo es literatura y cuándo no hay literatura, y el último, el sistema de análisis, que es fondo y forma. Son las tres grandes vertientes, son las tres grandes divisiones de la semana uno, y en particular ya había hablado de eso el miércoles, pero bueno, lo vuelvo a repetir el día de hoy, y creo que es algo que no va a pasar desapercibido, porque si logran engancharse con fondo y forma, van a poder engancharse con lo que sucede en las siguientes semanas. En particular, porque van a aprender a analizar textos literarios y se va a hacer un aprendizaje permanente porque les va a permitir acercarse a otro tipo de textos o tener la lectura como una actividad permanente. Sé que los libros no son baratos en el país, sé que no todos tenemos acceso a libros físicos, pero también hay gran cantidad de recursos que ustedes pueden utilizar en la computadora o en su celular para leer, ¿no? También. Incluso vamos a ver más adelante, en redes sociales se puede leer literatura, ¿no? Buena literatura, y vamos a ver también, repito, esos pasos que a mí me interesan. Ahora avanzamos hacia eh, bueno, vamos a poner primero las reglas de comunicación virtual, que ya hemos repasado durante todas las acciones, durante todas las semanas, y las seguiremos pasando durante las sesiones y ya las seguiremos pasando durante las siguientes semanas, que son saludar siempre, respetar la postura, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a normas ortográficas, igual también para no perder puntos, eso implica también eso, respetar privacidad de la información, ser breve y conciso, y asegurarte de indicar de dónde obtuviste comentarios, ¿no? Es importante documentar de dónde obtuviste información para que no haya ninguna cuestión de plagio, ninguna sospecha de plagio. Que, bueno, eso es importante. También los temas de la semana, que son fondo y forma, géneros literarios, citas textuales y paráfrasis. Vamos a practicar un poquito con Jesús, que anda por acá, y también les voy a dejar alguna asignación a los que estén en casa. Si quieren alguna posibilidad de puntos extra, lo pueden enviar a través de plataforma o bien a través de un correo electrónico. También se me quedó pendiente un video, el anterior, y entonces ustedes van a tener que practicar con ese video, pero quería repasar primero que los temas de la semana, o los más importantes, no son los únicos, pero los más importantes son fondo y forma, qué es un género literario, cuáles son sus divisiones y cómo se hace una cita textual o paráfrasis. Ahí faltó nada más, en todo caso, literatura, sus divisiones, su concepto y cómo distinguir que un texto literario es literario y que uno no es no literario. Entonces, más bien es eso, las citas textuales y la paráfrasis.
Bueno, nos quedó pendiente el lunes eh, esto, esto. Es un video que habla sobre el plagio. El plagio es una cuestión muy importante, voy a tener un minuto sobre esto, porque hace que ustedes tomen responsabilidad como alumnos de prepa en línea CEP y esa responsabilidad siempre se refiere a que digan cuáles son sus fuentes de búsqueda y que esas fuentes sean confiables. Siempre se ha hablado del papel de Wikipedia, si es una fuente confiable o no, y siempre cuando me preguntan les repito lo mismo, tiene una información primaria interesante, es decir, para tener un primer acercamiento podríamos utilizar Wikipedia, después podríamos utilizar otras fuentes académicas. Estrictamente hablando, Wikipedia no sería una fuente académica, eh, pero funciona también muy bien para empezar con mi búsqueda, para empezar con mis anotaciones, para empezar a saber datos, pero hay que profundizar un poquito más y eso ya no nos los da Wikipedia. Entonces, como las viejas enciclopedias que estaban en papel o que eran soportes físicos, donde uno iba a la enciclopedia y después tenía que especializarse en otra cosa, Wikipedia funciona más o menos así, ¿no? Es una fuente útil, pero es una fuente primaria, primordial, pues, que nos va a permitir a nosotros acercarnos de manera, pues sí, de primera manera. Después ya no nos va a servir tanto, pero Wikipedia tiene el cuidado de colocar las fuentes de referencia siempre hasta el final y eso nos puede ayudar porque obviamente voy a colocar mi mirada o voy a colocar mi atención a las partes finales de Wikipedia, que son donde vienen las fuentes de referencia. Siempre se citan, a veces con enlaces, a veces con sesiones, con referencias completas. Lo más importante es que ustedes puedan revisarlo. Ahora vamos a ver esta parte del plagio, dura 3 minutos el video y va a contestar un par de cosas aquí sobre los siguientes diapositivas. Ok. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ahí como verán tiene información importante sobre el plagio y la forma en que ustedes deberían relacionarse con sus fuentes de referencia. Es decir, cuando yo hago una búsqueda,
una búsqueda normal para poder contestar una actividad integradora, pues lo que estoy leyendo, aunque no quiera, lo estoy utilizando. Eso se entiende, puedo utilizar hasta cierto punto, pero si utilizo exactamente las mismas palabras que estoy leyendo, que me sirven además, en general utilizar y que te sirvan las palabras no tiene nada de malo. Lo que sí tiene mucho de malo, porque es una actividad deshonesta, es eh, copiar y pegar como si fuera tuyo y entregar como si fuera tuyo las palabras que no son tuyas. Eso es un problema y eso es un plagio. Aunque no tengas la intención, aunque no hayas querido hacerlo, aunque no supiste dónde estaba la cita o cuál es la página, ese es un error tuyo, un error académico, que puede acarrearte un cero. De hecho, en la generación ya hubo un cero por un plagio y por eso estoy haciendo este discurso. Eh, lo peor de esto, o lo peor de este problema, es que el plagio vino de que estaba exactamente igual el texto a un trabajo que encontré en internet. Entonces, eso es la peor parte. No fue un error honesto, como se dice vulgarmente. No fue algo que se me escapó y que por error, no por lo que, comillas, o que se me olvidó la fuente. No. Estamos hablando de tomar un texto de, por ejemplo, Brainly, y ponerlo como si fuera tuyo, tomar el texto de alguien más y porque te dio flojera, colocarlo como si fuera tuyo. Eso es un plagio, eso está mal y eso definitivamente hace que tengas esa secretaria un cero y evidentemente a tener consecuencias en tu expediente académico en Prepa Línea CEP. Por lo tanto, creo que deberían pensarlo un poco mejor. No tienen absolutamente nada de malo utilizar palabras de otra persona para hacer mi trabajo, siempre y cuando diga qué palabras son, de qué persona y lo haga con la forma correcta. De eso no te puede reclamar absolutamente nadie. Es lo que vamos a trabajar ahorita, Jesús, contigo. Por ejemplo, esto, de acuerdo con el video, ¿cuál es el nombre de esto de acuerdo con el video? Es una cita textual. Muy bien. Y nada más, Jesús, ¿cómo sabes que es una cita textual? Supongo que estás escribiendo, así que me espero. Porque tiene marcadas las comillas en amarillo y al final, entre paréntesis, el autor. Muy bien, tienen los datos bibliográficos al final y los va a tener otra vez hasta el final, ¿no? Esas son las características. Ahora, gracias Jesús, ¿cómo se llama este? Realmente son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Jesús, ¿cómo se llama esta herramienta, digámoslo así? Esta es una, bueno, espero que esté escribiendo Jesús, y si no, me adelanto un poquito. Ah, ya está escribiendo. Dice, es una paráfrasis, quien lo escribió lo hizo de la manera en que lo comprendió. Sin embargo, tiene que citarse también, por eso al final tiene el autor igual que en el caso anterior. La mayoría de ustedes, su problema, si es, vamos a suponer que consideramos esto de buena fe, si es de buena fe, van a hacer una paráfrasis y generalmente le omiten los paréntesis. Digo de buena fe porque estoy pensando en que ustedes no querían hacerlo, ¿no? Si no le ponen los paréntesis y se comprueba también de dónde se obtuvo esta información, también es un plagio.
Hay muchos de ustedes que lo que hacen es cambiar una palabra por otra para que no se registre como plagio en los detectores. De todos modos, eso primero en primera sale y en segunda salen las ideas generales. Y si no lo colocaste como paráfrasis, eso también es un plagio y implica un cero en tu calificación o en las actividades integradoras correspondientes. En el caso de esta, por ejemplo, también. Este ya no lo relaciono con un error honesto porque, o con un error sin intención, porque literal copiaste y pegaste algo y eres consciente de que pegaste y copiaste algo. Entonces debes ser responsable de las herramientas que utilizas y una forma de eso es a través de las citas textuales, a través de las comillas y a través de las fuentes de referencia que están entre paréntesis o que se colocan siempre entre paréntesis en el formato APA. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, les voy a pedir ay, vamos a pasar a la segunda parte, ahora sí, que es lo que quería que hiciera hoy Jesús. Em, Aquí está. Ahí. Y ahorita pasamos este ya lo puse de nuevo. Este, quiero que Jesús ordene y tome nota de esos datos. Le voy a dar, no sé, 5 minutos para que lo haga en la computadora. Si está en el celular también le voy a dar tiempo, pues sé que eso puede tardar un poquito a veces. Y lo que necesito es que Jesús ordene, de acuerdo a lo que él considera un formato APA, este texto. Recuerden que lo tienes que poner al final de la cita, en los paréntesis que estaban ahí, que acabo de marcar, y además los tienes que poner al final de, del tu trabajo. De tal manera que si tú utilizaste, solo en el caso de que utilices textos y parafrases o cites, tienes que ponerlos en el texto y también al final. Solo al final van los datos completos, en el texto van los datos abreviados. Por lo tanto, yo creo o yo pienso que ustedes pueden hacer este ejercicio también en casa y también Jesús le voy a pedir que lo haga. ¿Cómo ordenarías tú en formato APA esta referencia hasta el final? Por favor, Jesús. Entonces repito también la instrucción por si no les ha quedado tan clara. Es ordenar de acuerdo al formato APA esto. Obviamente, Jesús, no tienes que copiar el link o el URL, pues porque es demasiado extenso, ¿no? Solamente vas a poner si quieres la palabra URL, aunque yo entiendo que ya vas a poder poner todo esto. Avísame por favor, Jesús. Sí, está claro lo que... Veamos. Dice García B, 2016, en la mente de Mary Shelley. Súper, nada, te faltaron creo que las comillas, pero a veces se les pone en APA, a veces no, depende de la persona. Creo que ahora ya no se solicitan, pero igual se solicitan, está bien. 2016, súper, nada más. Creo que ahí lo único que te faltaba es que coloques antes de colocar el URL, bueno, y sí, las comillas, pero
aquí no hay comillas porque es el nombre del título. El título no va en comillas, el que va el título es el nombre completo del libro o de película, ese va en comillas. Pero eh, aquí antes del URL, que es este que estás colocando aquí, deberías haber puesto el nombre de la página. El nombre de la página es Red Televisión Española, por ejemplo, que sería el nombre genérico, y después ya hubieras podido poner el URL. Pero obviamente te agradezco lo bien que lo hiciste y también, bueno, te felicito por lo bien que lo hiciste, pero sobre todo que tengas conciencia de cuáles son las características del plagio, de las citas textuales y de las paráfrasis y de la parte final. Gracias, sé que lo vas a tomar en cuenta. Así más o menos, mira, en la mente de Mary Shelley, en Red Televisión Española, web. Esta es solo una aclaración, que es lo único que te faltaría, que te faltó, y aquí pues el URL, ¿no? Así debería aparecer en tus referencias finales de cualquier trabajo. Repito, yo siempre les pongo, excepto en el segundo, en la tercera actividad, que es la próxima semana, la semana 2, siempre les pongo absolutamente que se sugiere que se pongan referencias. No les descuento puntos por eso, excepto que sea un plagio o excepto que la idea esté claramente tomada de un lado y ustedes no hayan puesto eso. Hay varios rubros que me permiten descontar puntos. No me gusta, perdón, no me gusta hacerlo, pero a veces no hay muchas opciones cuando ustedes desafortunadamente no cumplen con sus obligaciones como estudiantes. Eh, Nada más para, esta es la 3, perdón. Lo que quería ahora es que ustedes, que repasemos de manera general antes de entrar a lo de fondo y forma, que sería la parte final de la semana. Me gustaría, Jesús, que repasemos un poquito de manera rápida. Déjame. Repito, que repasemos la actividad integradora 1, que se llama analizar textos literarios. Esa me interesa mucho que la veamos para que sepan cuándo colocar citas, paráfrasis, que es justo lo que estamos practicando en este momento. Voy a presentar el formato que corresponde a la primera sesión, a la actividad integradora. Van aquí, bueno, están viendo un cuadro comparativo donde ustedes deberían leer tres textos literarios, un poema, un cuento y un poema, perdón, un texto dramático o obra de teatro, cualquiera de las dos formas. Y en ese caso, les piden que llenen los mismos datos para diferentes lecturas. Por ejemplo, quién es el autor. Ahí es donde yo les pido que coloquen una pequeña biografía para que me digan quién es el autor del texto que leyeron. ¿Por qué? Porque si dicen quién es el autor, arriba se los preguntaron. Y no es tan sencillo. El autor implica saber un poquito de la vida y obra de ese autor, que es lo que quiero que me pongan. Ahí es donde yo esperaría una cita textual o una paráfrasis. Lo que no esperaría son datos completos ahí y que no me pongan nada al final. La cita la puedo pasar, que no tenga paráfrasis se puede aceptar, aunque no es una práctica correcta, pero, pero bueno, al final habrá un descuento de puntos, pero lo que no puede aceptarse es que haya datos exactos aquí o ideas que no son de ustedes y después no haya fuentes de referencia al final. Eso sí, yo sí lo penalizo. ¿Por qué? Porque están cometiendo un plagio directamente. Y eso es justamente lo que estamos tratando de atacar en estos módulos de Prepa Línea CEP, sobre todo en los primeros módulos, que es básicamente que se hagan responsables de la información que comparten o distribuyen en Internet a través de sus actividades integradoras. No se trata solo de trasladar de un lado a otro a ver si alguien se da cuenta. Se trata de ser conscientes, de cumplir con mis obligaciones como estudiante y también de colaborar en la construcción del conocimiento, que eso sería al final lo que buscaríamos nosotros. Después viene aquí a qué género literario pertenece, me van a decir, y por qué pertenece a ese género literario. Tienen que explicar por qué. Porque a veces me han puesto cosas, por ejemplo, dice, ¿a qué género literario pertenece? Narrativa. Se pertenece al género narrativo. ¿Por qué? Pues porque tiene un narrador, porque tiene personajes, porque tiene una acción, porque tiene un planteamiento, un clímax y un desenlace. Ya con eso pertenece al género narrativo. Ahora me tienen que explicar por qué. No tiene que ser demasiado extensa. Recuerden también, si utilizan palabras exactas o hacen paráfrasis, también deben colocarlo ahí. Es también
básico e importante para sus calificaciones que lo hagan también. Después vienen un par de preguntas que pueden buscar también en la plataforma, pero que les van a ayudar mucho a hacerlas en internet, que es el contexto sociocultural y cultural, sociohistórico y cultural de la obra. Eso se refiere a qué pasaba en el mundo cultural y social e histórico cuando se publicó la obra, que pudo haber influido en la escritura del autor. El siguiente rubro viene contexto del autor. Eso sí tiene que ver mucho con historias que tienen que ver con su contexto como autor, un poquito de biografía, aunque no demasiada, y tiene mucho que ver con cuál es su obra, cómo se caracterizó, si es qué otras obras escribió, además de la que estamos leyendo, cómo se caracteriza su obra, qué textos eran sus favoritos, cuáles eran sus obsesiones, un poquito de la biografía intelectual, digámoslo así, del autor. Después baja a la intención del autor y nos hace preguntas específicas que tienen que ver directamente con el material que se llama fondo y forma. Por ejemplo, la que se llama ¿qué es un argumento? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el tiempo de la obra? Y bajando, ¿cuál es el espacio? ¿Cuáles son los personajes? Todos esos los pueden contestar a través de la plataforma, en particular del material que se llama fondo y forma. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis porque cuando, sobre todo en particular, y bueno, ahí no se ve, aquí ya. En la parte superior dice cuál es el tiempo de la historia. Se refiere a los tres tipos, bueno, a los tiempos que hay en la parte de fondo y forma, que sería el tiempo objetivo y subjetivo, cronológico. Ustedes tienen que leerlo y determinar eso. Si no lo leen, es muy claro que no van a poder llegar a decirme qué tiempo de la historia es. También si es presente, pasado o futuro, si está escrito en tiempo presente, en tiempo pasado o en futuro. Eso también es importante para ubicar a la historia. Todo esto, repito, es como desglosar una ecuación. Ustedes cuando hacen una ecuación en matemáticas, tienen que ofrecer un resultado, pero también tienen que ofrecer un procedimiento. Es lo mismo, el resultado es la lectura y el procedimiento es ese análisis. Si lo podemos ver así, tal vez sea más fácil explicar los elementos constitutivos de uno, es decir, cuáles son las partes, como un cuerpo, ya vi el cuerpo, ya está a la vista el cuerpo, necesito saber cuáles son sus partes y para qué sirve cada una. Eso es precisamente lo que hace el análisis literario y eso es precisamente lo que les va a dar la oportunidad de tener una buena calificación y de cumplir con sus obligaciones de estudiante prepa en línea CEP. Una vez que terminan, obviamente si hay dudas, pues avísenme, evidentemente. Cuando dice, con base en los elementos, avanzan y dice, especifica cómo se relaciona el contexto con su obra, de cada autor y su obra, en el mensaje que transmiten. Es decir, voy a relacionar qué estaba pasando en el mundo cuando se publicó la obra, más o menos qué lo sucedía en la vida de la autora y el texto literario. Esas tres cosas me van a permitir saber cuáles son, tener una visión un poquito más completa de ese autor, ¿no? Como dice ahí, respeten por favor 10 a 12 líneas por los tres textos. Podrían dedicarle más o menos 4 renglones a cada uno, o 3 o 4, 3 y 4 renglones a cada uno, para explicar este triángulo. Repito, contexto de autor se refiere a la biografía un poquito, contexto de la obra, lo que contestaron arriba, y la obra en sí. ¿Cuáles son las características que se explican a partir de esas tres palabras? Para revisarlo. Luego en la parte número 4 dice redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos con no más de 15 líneas, en el que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Dice tres formas de transmitir un mensaje, a través de qué elementos o herramientas, está utilizando Rubén Darío, Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana para transmitir su mensaje. ¿Lo hace a través de qué? De versos, de rimas, de párrafos, de renglones, de narradores, de títulos, de pobreza, de riqueza, de temas, de acción, de clímax, desenlace, desarrollo, etcétera? Hay un montón de elementos que ya tienen para poder contestarlo, ¿no? Respeten la extensión y no va a haber ningún problema. Dice, no más de 15 líneas. Para finalizar, dice, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Ahí tiene que ver con, es una cuestión crítica, dice, cuáles son, no sé, por decir algo, estoy de acuerdo con la forma en que se dirigen los personajes entre sí, estoy en desacuerdo con la forma en que escriben Sor Juana, pero no tiene nada que ver con mi entorno cotidiano,
yo veo la vida de esta forma y es diferente a la forma en que se expresa en el texto. Si pueden lograr eso, estaría genial. Y también explicarlo en alrededor de 10 a 12 líneas. Aquí me doy muy fácil cuenta de si están trabajando o si leyeron los textos, porque en realidad hablan de la obra. Si ustedes no ponen ejemplos que demuestren que leyeron, van a tener descuentos de su calificación. Para finalizar, es una sugerencia, pero en este caso cobra importancia porque es la actividad 1 y además, porque ya hemos hablado de eso, es las fuentes de referencias. Tienen que colocar fuentes de referencias aquí, no pueden omitirlas y todas aquellas van a colocarse en formato APA tal como lo hizo amablemente Jesús hace un momento. Tienen todos los datos, tienen que llegar a localizarlos y anotarlos así. ¿Para qué? Para comprobar qué textos utilizaron y de qué manera los utilizaron, ¿no? Entonces, pues esas son las sugerencias que tienen para la actividad integradora número 1. Si tienen dudas, por favor avísenme. Si tienen dudas incluso en casa, para eso estamos nosotros repasando, ¿no? Ahora vamos a compartir la actividad integradora número 2, que es textos literarios, lenguaje y expresión comunicativa. Dice textos literarios, lenguaje y expresión comunicativa, perdón. Déjenme cerrar esto. Este en teoría es un poco más corto porque ustedes no tienen que hacer ninguna... no tienen que hacer más lecturas, solamente tienen que hacer 2 lecturas y son bastante cortas. Entonces, aquí dice en el cuento La canción del oro, que se encuentra en la página 23, responde qué aprendiste del texto. Aquí solo les voy a pedir una aclaración que no está en las instrucciones, que es que tienen que llenar con 5 renglones sus respuestas. ¿Por qué 5 renglones? Porque es un párrafo. ¿Y por qué un párrafo? Porque un párrafo es suficiente para demostrar que ustedes pudieron investigar, leer, opinar y criticar a partir de una pregunta si es necesario. Si no lo hacen y solamente que aprendiste del texto y ponen nada, por supuesto que es válido, se escuchan todas las opiniones, pero no es lo que se está solicitando. Se solicita que ustedes argumenten, es decir, expliquen, aun cuando la opinión que tienen sobre determinado texto sea negativa, eso no importa y no es problema. Es decir, ¿qué aprendiste del texto? Nada. Si no aprendí nada, entonces tengo que explicar por qué no aprendí nada. Porque todos esos elementos que se supone que yo ya conozco no me sirvieron aquí. Esa es la mejor forma de descubrir un texto literario y también de descubrir si ustedes leyeron o no. La siguiente pregunta es: ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Y debes justificar la respuesta también. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? También. ¿Consideras que el lenguaje que se utiliza en el texto literario facilita o complica su comprensión? También. Recuerden, cada uno de estos 5 renglones. ¿Y consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? También 5 renglones. En la sección 2 les van a pedir que lean El perro y el cocodrilo, que es una fábula, además una fábula muy corta. Incluso la voy a abrir ahora, a ver qué sale, qué tan extenso está. Vean, es muy, muy breve. Ahorita lo pongo. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 renglones. Realmente es muy corta. Y lo que les van a pedir es que después de leerla, hagan con sus propias palabras la trama. Es decir, aquí tienen que hacer como un resumen, pero no me tienen que hacer la historia. Entonces, si ustedes hacen una historia, ahí dice, redacta con tus propias palabras la trama del texto. Es la historia de un perro que se encontró un cocodrilo y que se lo quería comer, y gracias a que escuchó lo que le dijeron las personas, pudo lograr no ser comido y tuvo una lección, ¿no? Aprendió una lección. Eso sería más o menos la trama. Si ustedes me hacen lo mismo, contarme la historia, eso no sirve. Porque además es muy cortito el cuento, la fábula. Y esto, que dice ahora, redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el connotativo. Tiene que haber diferencia porque el primero, el inciso A, que estoy encerrando ahora, es solo una trama, es decir, es muy parecido o muy cercano a un resumen, aunque no es lo mismo. Tendrían que investigar ustedes la diferencia entre resumen y trama. Sin embargo, en el inciso B, tienen que crear una historia ustedes y esa historia debe tener elementos literarios, es decir, es lo mismo, pero con algunas herramientas.
Puede ser el tiempo, puede ser el espacio, puede ser el narrador. Cualquiera de los elementos que se supone ya aprendieron deben tocarlos aquí y deben ponerlos en práctica. Para finalizar, en la sección 3 y 4 les hacen un par de preguntas que también deben rellenar con 5 renglones. Así. Esas preguntas les van a hacer más o menos o les van a generar respuestas en función de cuál es el fondo y forma de tu texto. Tú hiciste un texto, tú llevaste a cabo una historia, sobre todo en el segundo, y tienes que decirme cuál es el fondo y cuál es la forma de esos textos literarios. También va a ser muy parecida a si tú analizaras solamente, solita, la fábula. Si tú puedes analizar la fábula, en realidad tu versión realmente va a ser muy parecida. Le vas a poner otros elementos, pero en realidad creo que va a suceder lo mismo. Entonces tienes que demostrar que puedes analizar el fondo y la forma de las cosas y a partir de eso poder explicar qué es el fondo, qué es forma y cuáles son los elementos del fondo, que son varios. De la forma no hay mucho, pero del fondo sí son varios y acabo de mostrarlos y también los mostré el otro día miércoles. Hay varios elementos que generalmente les marco en la retroalimentación, como la acción, como el tiempo, como el espacio, como la trama, como incluso hasta el mensaje o la moraleja, son parte del fondo. El fondo significa todo aquello que no veo, que no está escrito. La forma es aquella forma de presentación que tiene un texto literario. Y al final, como les digo, no es obligatorio, pero me pueden poner sus fuentes de referencias. Esas están encaminadas a si tú utilizaste alguna cita textual o una paráfrasis y tienen el objetivo de informarme a mí o al cualquier lector que lea este texto cuáles son los textos que utilizaron, cuáles son las obras que utilizaron y por qué esas obras y también que las están utilizando de manera ética. Eh, por favor, Jesús y los demás también, pero lo van a hacer desde casa, avísame si tienes alguna duda o pregunta, por favor, sobre las actividades integradoras número 1 y 2. Porque vamos a terminar con un ejercicio de esto. Gracias. Eh, Muy bien, ahora vamos a pasar con una que me interesa en particular para que pongan en práctica esto del fondo y forma. Te voy a pasar, Jesús, la siguiente diapositiva de la que estás viendo, a la que estás viendo, es un cuento muy breve, un fragmentito de un cuento. Ese cuento tiene fondo, forma y demás. Lo que quiero es que me desgloses el fondo y la forma en el chat escrito y que me digas el fondo se divide en tal, la forma es tal. Repito, el fondo se divide en tal, la forma es tal. Tienes que basarte o puedes basarte, si tienes a la mano, el material de Prepa en línea CEP que está en la plataforma, por supuesto, que se llama Fondo y Forma. Te voy a dar unos 5 minutos para que no tiene que ser extremadamente exhaustivo, pero lo que sí debe ser es que ustedes, o tú más bien, debes intentar acercarte a la mayor cantidad de conceptos literarios. Ahí estaría, es como te voy a presentar todo el cuerpo, tú me vas a mostrar las partes del cuerpo y me vas a explicar cada una. Es un texto muy corto y probablemente te dé unos 5 minutos para empezar el análisis. Voy a apagar mi micrófono, pero no mi cámara. Si tienes alguna duda o pregunta, avísame, por favor. Ahí está el texto. Este es el texto. Me desglosas, por favor, Jesús. Fondo y forma. 5 minutos.
Listo, Jesús, revisamos, muchas gracias. Y con eso vamos a ir cerrando con el ejercicio de hoy. Fondo dice, argumento, un genio cumple el deseo de su amo de incrementar la venta en lámparas de su negocio. Acción, exposición, el genio promete cumplir sus deseos, los deseos de su amo. Nudo, al cliente compra la lámpara. Y desenlace, el genio de la lámpara ya no tiene amo. Personas, genio y cliente. Muy bien, son algunos de los elementos. Muy bien, Jesús. Son algunos de los elementos que conforman el fondo de las cosas, el fondo del texto literario, y que nos van a ayudar no solo en la actividad 1, sino en la actividad 2 también y la próxima semana también. Si a ustedes les gustó este tema, les recomiendo que lo sigan guardando en su memoria y en sus notas, porque en la semana número 4 van a ser un ejemplo de un tema que les haya parecido bueno o que en el que hayan aprendido. Van a tener que demostrar este aprendizaje y la mejor forma de hacerlo es con un tema que les interese, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual les sugiero que este tema, que es fácil en general, nada más es practicarlo, les puede ayudar posteriormente. Esta semana, la próxima y en la semana número 4, que es la última, ¿vale? Bueno, si Jesús no tiene alguna otra duda adicional, le agradezco mucho